Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido como a tanta gente. Muy buenas noches, como siempre, contento de poder estar charlando con usted, contento por esos emails que hemos recibido durante la semana. De verdad nos alegra poder estar en la consideración de la ciudadanía tucumana. Gracias también por esas cartas inmensas y esos chats inmensos que nos han hecho llegar el día 10 de junio. Damos gracias a Dios en consecuencia por este día, por todas las cosas que han sucedido. Damos gracias también a Chaupi allí en los controles, gracias a Gonza allí en la parte compaginación. Y comenzamos, Huguito, un día más con esto de Haciéndonos Oír. Así es, estimado Alfredo. Hola Tucumán, hola Argentina. Con el acompañamiento de Hidráulicos San Luis, o Casiota Hidráulicos, con domicilio en San Luis 151. Trabajos garantizados de bombas hidráulicas y bombas eléctricas, igualmente de tren delantero y a muy buen precio. Con pollería y pescadería Los Abuelos, con domicilio en Pasaje Montserrat y Viamonte, quien recibe tarjetas de crédito y vende al por mayor y por menor productos avícolas y productos ictícolas, o sea, pescados. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Está bueno, ¿eh? Con Nahuel Molina, quien se especializa en venta de autos 0 kilómetros, planes de ahorro y vehículos usados. Asesora en ventas. Realiza visitas a domicilio y entrevistas. Teléfono 3816-800-051. Y Barrojo y Asociados con domicilio en calle La Plata 597, quien se dedica o se especializa en tinglados, garajes, diseños, herrería artística. Y habiendo llegado nuestro gran amigo Edgardo en este momento, a quien no esperábamos porque pensábamos que tenía alguna reunión importante, damos comienzo a nuestro programa. A ver, amigo Mansur, deleite a la audiencia. Ay, bueno, por favor, decilo despacito. Cuando la gente escucha mi apellido por ahí, tengo que explicar todo mi currículo, contarle que no tengo nada que ver, que esto es algo parecido, pero que cualquier parecido con la realidad es pura ficción. Y bueno, pero comenzamos este programa con la alegría también de tener a nuestro compañero entre nosotros, y es también parte del espaldarazo que recibimos en esto que es Haciéndonos Oír. O sea que mi compañero es de los Mansur sufridos, no de los Mansur vividores. Somos de los que hemos laburado, los que hemos estado laburando y haciendo las cosas desde abajo, y la verdad que no nos ha ido mal, porque debemos ser agradecidos en Dios en todo. En este día yo querría comenzar hablando también de las efemérides, estas cosas que deben quedar en el corazón de los argentinos, algunas cosas olvidadas y otras no tanto, pero que de vez en cuando es bueno recordarlo. El 10 de junio fue el día de la afirmación de los derechos argentinos
sobre las Islas Malvinas, isla del Atlántico Sur y sector antártico. Y el 10 de junio también, qué casualidad que ocurran estas cosas. El 10 de junio también muere en Malvinas mi compañero de promoción, el sargento Mario Cisnero. Mario era un hombre de bien, un catamarqueño de eso, de buena cepa, comando, paracaidista. Había logrado también hacer el curso comando en Perú. Tenía sobre sus espaldas muchas medallas. La muerte lo sorprendió. La muerte lo sorprendió en una emboscada artera y combatiendo con el SAT, los comandos especializados de Inglaterra, recibió un proyectil, un PDF en pleno pecho y no hubo posibilidad de que pudiera ser salvo. Él es parte de la historia de esta Argentina que queremos armar, de esta Argentina hecha mil pedazos, de este rompecabezas que miramos cada día e intentamos con mucho, créame que con mucha pasión, con muchas ganas, con mucho sacrificio, tratar de armarla, porque hablar al corazón de la gente en este tiempo donde todo es igual, donde Cambalache está en la puerta de cada uno de los habitantes, afortunadamente hay algunos que se resisten, es difícil ver gente que uno tenía el concepto de que eran hombres de bien, que se cambian, se dan vuelta, que se transforman de pronto en esas personas que compradas por una tapita de Coca-Cola, y la verdad que duele en este tiempo cuando hay muchos argentinos que están queriendo armar este desastre. Somos parte de eso, el NUC es parte de eso. Y también con los Providas, con los cuales estamos llevando adelante esta campaña de concientización de la gente, de hablarles, de decirles de que hay esperanza, de que se puede armar el futuro, que hay que vencer los paradigmas, que hay que luchar con esta pared tremenda que este gobierno comunista nos está poniendo y que es posible un cambio. El cambio primero tiene que pasar por nosotros y hablarles a aquellos que de pronto han entendido que subirse al caballo del vendido no les servirá en el futuro. El 11 de junio, cosa tremenda también, comienza el asalto sobre los montes Harry, defendido por el Regimiento 4 de Monte Casero. Allí 500 correntinos enfrentaron una brigada de 3.200 efectivos ingleses. Y ¿saben una cosa? Para curiosidad del mundo y para curiosidad de aquellos que entienden el arte de la guerra, 3.200 hombres tardaron 24 horas en poder tomar su objetivo. Y el Regimiento 4, el único apoyo de artillería que tenía era del 25. Me cuentan mis compañeros que el grito ensordecedor de los correntinos con su zapucay era espeluznante. Dice que daba cada fuerza en los momentos difíciles, porque ver 3.200 hombres que te tienen atacando con apoyo aéreo, con apoyo naval, con las armas que tenía, y sentir que cada correntino, que cada chaqueño, que cada formoseño, que cada hombre del litoral en ese lugar estaba afirmado en ese suelo, resistiendo el ataque y el avance del inglés. Por eso es que nos molesta cuando vemos películas como Iluminado por el Fuego, hecha por un cobardón al cual este gobierno siempre cobijó, porque esto es parte del circo de este gobierno, de tal forma que ninguno de ellos se pueda señalar porque todos tienen sus cuitas. A un cobardón no dicho por mí, dicho por sus propios compañeros, que incluso ahora está al frente del Museo de Malvinas, las cosas vergonzosas que uno no entiende, pero que
que lo que está sucediendo nos hace dar cuenta de qué lado está cada uno. Las acciones nos muestran de qué lado están. Las acciones, las cosas que hacemos, las vendidas que tenemos, las agachadas que tenemos, esa mirada hacia este comunismo feroz que está atacando a la Argentina. Porque hay muchos que se rodearon de esta gente y creen que van a recibir favores, y el comunismo no hace favores. El comunismo corta cabeza, y si no, pregúntenle a la exgobernadora de Buenos Aires, que quiso con el comunismo charlar, que quiso dialogar. Con el comunismo no se dialoga, con el comunismo se gobierna. Es así de simple. Yo quisiera hablar en esta noche, habiendo recordado estos días, toda esta vivencia. Miren, me recosté y hasta le diría que podía sentir los cañonazos cerca de nuestra posición. Me recosté y di gracias a Dios por estar donde estoy y por haber pasado aquel infierno, que no fue fácil. Por eso mi respeto al hombre del litoral, a ese misionero también que tengo ahí entre amigos, que supo pelear y que supo ganarse el corazón de sus soldados. Del día de hoy voy a hablar del Club de los Delincuentes. El Club de los Delincuentes tiene una carta de admisión. Allí, para ingresar y para que te den un carné que perteneces al club, tiene que tener sobre tu espalda algún hecho delictivo. No puedes entrar a este club, no puedes entrar a este gobierno, no puedes dirigir nada y estar al frente de nada si tu currículum no tiene alguna de estas cosas, alguno de estos agravantes, algún delito, alguna defraudación, algo que te haga parecer igual a ellos. Porque si hay una cosa que no pueden soportar, es a una persona o grupo de personas, o a estos que ahora en este tiempo se levantan hablando de paz, hablando de trabajo, hablando de familia, hablando de Dios, hablando de la vida. No pueden soportar eso. No podríamos integrar el Club de los Delincuentes. La tarjetita de admisión no te la dan. Aquí están estos que se han enmascarado largo tiempo para ser parte de este gobierno que está destruyendo en 1000 pedazos mi país. Y claro, no podemos dejar de preguntarnos, ¿y quiénes son los que lo integran? Tírenlos nombres. Y allí están los sindicalistas, los referentes sociales, algunos periodistas, estos que no salen ahora, que no hablan, que todo está bien. No hay un sindicalista que salga a la palestra a decir, señores, en la Argentina ya tenemos el 42% de pobreza y afecta a 19 millones de argentinos. No hay ninguno de estos. Están todos ahí sentados, comiendo del mismo plato y están recibiendo las dádivas que este gobierno da. No esperemos ver a alguno de ellos. Están con la cabeza agacha. Y quiera Dios que este gobierno no pueda llegar después de las elecciones para que podamos conocer el rostro de algunos sindicalistas, porque allí aparecerán. ¿Saben cuándo aparecen? Cuando existe un gobierno que le da lugar, cuando existe un gobierno que dice vamos a repartir equitativamente la coparticipación y lo hace venir a los gobernadores y les da un lugar y les permiten que manejen lo que ahora no manejan. En ese momento es cuando cobran ánimo, cuando quieren hacerse fuerte, porque para ellos la democracia es signo de debilidad. Están acostumbrados a que lo pisen, como hace este gobierno con los gobernadores. Cuando le dice, yo te voy a hacer tal obra, yo soy el que te va a decir cómo hacer, quién la va a hacer, en qué momento la va a hacer, y yo soy quien va a fiscalizar esto. Está acostumbrado este kirchnerismo, peronismo, a tener al hombre fuerte, a quien se alaba, a quien se le destinan honores, a quien se le rinde homenaje. Porque cuando aparece un hombre democrático,
y posiblemente también esté hablando cuando digo esto a un Macri, que fue un hombre democrático, solo que fue débil. No entendió cómo funciona esto. No entendió que cuando abres la mano te la muerden. No entendió que con este kirchnerismo, marxismo, no se puede dialogar con las manos abiertas. Hay que dialogar con el puño cerrado y enseñándole cómo se gobierna. No entienden de otra forma. Y como si eso fuese poco, este gobierno tiene algunas cosas que la verdad nos hace ver que cada uno de nosotros puede ser un erudito al lado de algunos que ocupan cargo. Yo no me voy a poner a hablar del presidente, no me voy a poner a decir las cosas que dijo, porque ya mucha gente habló, mucha gente se rió, y ya mucha gente nos cataloga como payasos en el mundo. No voy a hablar de eso. Ni voy a hablar del gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque cada vez que lo hace produce una risa. No voy a decir que el que salga a caminar lo haga a pie. No voy a decir que el que se murió de COVID-19, no va a poder seguir existiendo. Son frases de él, ¿no? Pero escúcheme, hay que llevarla esta frase, hay que colocarla en un cuadrito, Pero bueno, no voy a hablar de eso. Voy a hablar del lugar donde se supone que está la gente a quien el pueblo ha elegido. Déjeme hablar por un momento del Congreso de la Nación. Un lugar donde allí va la expresión del pueblo, donde los legisladores tienden obviamente a pensar en ese pueblo y a legislar en consecuencia, cosa que no es verdad. Cosa que no es verdad. Estos legisladores, hablo de diputados y senadores nacionales, entendieron que su sueldo era bajo, que era mínimo. Estaban mal pagados. Que estaban mal pagados. Y entonces decidieron aumentarse el 40%. Pero hay que ser cara dura, Aumentarse el 40% cuando la población, cuando el trabajador común está recibiendo migajas. Hay que ser cara dura para estar sentado, porque ni siquiera están sentados ahí. Ahora están sentados en la casa porque todo es a través de forma no presencial. Ahora lo han hecho, pero para levantar la mano y cobrar. Hay que tener vergüenza, pero que no la tienen. No se les mueve nada. Y la gente tiene que ver estos gestos. Aparte la diputada salió a hablar que Fernanda Vallejo dijo que el salario más bajo de toda la región. Mire, fue la misma que sugirió cerrar las exportaciones de la carne. La misma que tiene una denuncia por haber cobrado 3 sueldos hace 7 años y el juez no dictamina. Porque era funcionaria del ministro de Economía de la Nación, empleada de la Cámara de Senadores y asesora en la Cámara de Diputados. Y hace 7 años que está allí el fiscal federal Federico Delgado teniendo esa causa. Claro, esta es la vergüenza que no tienen. Por eso es que pertenecen a este club. Estos son los afiliados de lujo de ese club. Porque ella no tendría ni que levantar la cabeza, ni que hablar de este tema, cuando le ha estado robando a esta nación. Pero claro, tiene fuero, tiene micrófono, tiene hinchada, y tiene gente, diputados, senadores, que creen como ella que el sueldo que tiene es el sueldo más bajo de la región. ¿Cómo le falta salir a la calle a estos muchachos, ¿Cómo le falta estar en contacto con la gente? ¿Cómo le falta estar al lado del laburante y ver lo que hace para llegar a fin de mes? Es vergonzoso por donde se mire. Pero esa misma voz que tiene y ese mismo micrófono que tiene y esos mismos que la respaldan, deberían en algún momento
mirar la realidad. La realidad es otra, Fernanda. La realidad es que un laburador medio está ganando 25, 30. Fernanda, la verdad es otra. Tenemos el 42% de pobre en la Argentina. Tenemos casi 19 millones de argentinos que están en la pobreza. Y ni te hablo de aquellos que no pueden por las noches cenar. Y ni te hablo de aquel que ha abierto una empresita y tiene 4 o 5 trabajadores, agobiado por los impuestos que ustedes todos los días están poniendo, inventando. Fernanda, usted no puede hablar de esa forma. Debería, porque así amerita la situación, que toda la sociedad repudie sus dichos. Y mientras tanto, el club de delincuentes se prepara para otro tema. Se prepara para tomar por asalto y otorgarle al presidente el poder total del país, los superpoderes. Un proyecto inconstitucional por el cual el presidente pretende burlar el control parlamentario y judicial. Y ahí es donde comenzamos a mirar hacia adentro. Y comenzamos a decir la frase que repetía el otro día, medio tucumana y medio santiagueña. Y de ahí, ¿qué hacemos con nuestros diputados? ¿Qué hacemos con Carrizo? ¿Qué le preguntamos a Yalín, a Cisnero, a Maya, a Leito, a Ascarate, a Medina, a Cano, a Ávila? ¿Qué le preguntamos a nuestros senadores? Al Perón, y bueno. Elías de Pérez, Mirkin. Vamos a acercarnos a preguntarle. A los senadores ya no le podemos preguntar nada porque ya votaron. Y miren, los diputados, como Yedlin decía hace unos días, es un proyecto maravilloso. Es un proyecto que no tiene ningún asalto constitucional. Yedlin, por favor lea. Por favor, entienda algunas frases. Yedlin, por favor, siéntese un momento y con la cabeza fría, quitándose la camiseta partidaria, entienda qué dice ese proyecto. Ese proyecto le está dando facultades al presidente para que pueda pasar sobre el Congreso y sobre la justicia. ¿Cómo que va a estar todo bien? A ver, me gustaría saber cómo opinan los otros diputados. Miren, eran 6 los diputados que no estaban de acuerdo. ¿Saben cuánto quedaron? 2. Afortunadamente 2. Le faltan 2. ¿Qué pasó con los otros 4? ¿Recibieron una lucidez a último momento y entendieron que debían aceptar esta apretada? Esto es una apretada. Esto es lo más vergonzoso que hemos leído y escuchado a lo largo de todos los tiempos. Nadie se había atrevido a hacer esto. Y ahora, alguien que nos habla a veces con cierta parsimonia y nos hace reír por sus dichos y que nos compara con otras cosas y decimos, ay, qué torpe que fue, qué tonto que fue, no la entendió. Mientras nos estamos riendo por eso y mirando por eso, nos mete por abajo esto. Acá no hay tontos, ¿eh? Acá no hay olvidadizos. Acá hay un proyecto de llevar este país al comunismo. Acá hay un proyecto donde no está ausente China. Vamos a permitir que nuestro país... ¿Cómo le puedo hablar a estos diputados? ¿Cómo puedo confiar en ellos? Si hay uno que salió por un partido y bien llegó, ahí nomás se cambió. La esposa del intendente. Ya se cambió. ¿Cómo voy a confiar? ¿Cómo voy a entregar en sus manos, legisladores, el caminar, el bien, el sueño, la extensión de los días de mi país?
Si ustedes nos quieren llevar a una hoguera, ¿cómo podemos confiar? Por eso, ¿sabe qué estamos diciendo? Una palabra que al final, que al principio parecía dura, que costó que algunos entiendan. Aún nos cuesta con algunos. Hay que votar en blanco. No hay que votar a ninguno de estos delincuentes de este tiempo. No merece ni siquiera nuestra atención. Ni aún alguna cara bonita y que nos hable bien, que aparezca en el medio de la lista de estos. Van a ser manejables. Miren, nuestro país está sangrando. Nuestro país está escuálido. Nuestro país tiene sentencia de muerte, a ver si lo entiende. Algo tenemos que hacer. Y ese algo es respirar una bocanada de aire fresco que llame a hacer esto una república. Nuestra legislatura. Oh. La pelea de Jaldo y Mansur nos deja la amargura de ver unos cuantos rounds donde solo se amagaron. Ninguno de verdad quiere armonizar. Ninguno quiere armonizar la verdadera melodía de una provincia que tenga sus notas que alegre el oído, el alma. Nada importante. Nada para hacer. Nada para destacar, solo chicanas. En un país donde se muere gente, en una provincia donde se muere gente, en una provincia del curro, una provincia llena de gatos, donde se pasan una cosa y se pasan la otra, y cada uno habla del otro de una forma tan tremenda, nos encontramos que los dos expositores de la provincia se encuentran peleados. Si me dijera que alguno de ellos está peleando por los ciudadanos, que está peleando para que la hambruna que hay en la provincia desaparezca y que está peleando por el bienestar de los tucumanos, entonces de a una correríamos en su dirección. Pero no. La chicana es para ver quién tiene más poder. La chicana es para ver quién se queda con más adepto. La chicana sigue siendo para hacer crecer la quintita propia. Y eso a mí me revela. Si a vos no te revela eso, es porque tenés cauterizada la conciencia, hermano, o porque estás siendo parte del grupo que está recibiendo lo que le está faltando a la provincia, que es más democracia, que le está faltando ese derrame de dinero que está en alguna parte, en algún bolsillo, en algunas propiedades. Porque eso es parte de nuestros legisladores, eso es parte de nuestro gobierno. El que llega ya empieza a hacer negocios raros. Son los pocos, son los menos, son los contados que cuando dejan su cargo puedan decir levantando la cabeza: yo ingresé con una casa y tengo una casa. Quiero terminar esta enojosa locución volviendo a repetir lo que siempre digo. Y será hasta que las paredes se rompan, o será hasta que solo me encuentre predicando en el desierto, o será hasta que la multitud nos rodee y nos diga: tienen razón. Basta, muchacho, basta. No podemos seguir así. No podemos seguir choreando como están choreando. No podemos vivir en una sociedad tan infectada del tome y traiga. Basta. Es hora de volver al antiguo camino. Es hora de empezar a tomar las cartas y repartir de nuevo. Puede que no te guste lo que digo. Puede que el tono de voz que uso tampoco sea agradable a tus oídos. Pero rescata algunas de mi palabra. Ponela a consideración. Y verás que en el fondo, más allá de la forma en que lo diga, tiene la sustancia más perfecta que se llama verdad. Vamos a seguir hablando de este tema.
y vamos a seguir contando las cosas que suceden en nuestra provincia, de las injusticias que hay y de la necesidad de que exista una verdadera república. A voz alta y en voz alta, al unísono, queremos seguir diciendo ciudadanía o barbarie. Hugo. Bien. Con Casiota Hidráulicos o Hidráulicos San Luis, con domicilio en calle San Luis 151, especialista en bombas hidráulicas y en bombas eléctricas, colaborando con la inflación actual, cobra muy buenos precios y los trabajos garantizados. Igualmente pollería y pescadería Los Abuelos, con domicilio en calle Viamonte y pasaje Montserrat, mayorista en pollos y pescados. Con Nahuel Molina, quien se dedica a venta de 0 kilómetros, planes de ahorro, vehículos usados. Asesora en ventas y concede entrevistas, cuyo número de celular es 3816-800-051, y con Barrojos y Asociados, con domicilio en calle La Plata 597. Vamos a continuar con el programa tratando de que razone para poder elegir libremente algo nuevo, no el mejor de los dos peores. Voy a poner una frase fuera de contexto, pedida por un comerciante de Plazoleta Mitre. Me dice: quiero que digas que según Milton Friedman, la inflación es un fenómeno monetario. A lo cual le contesté: si Milton Friedman viviera en Argentina, diría que la inflación argentina es fruto de la corrupción. Diría que la inflación argentina es fruto de todos los delincuentes que se mantienen en el poder. Diría que es fruto de un Estado inmenso, lleno de corruptos, legisladores o senadores. Diría que es fruto de planes sociales y del populismo, que es fruto de no trabajar. ¿Y por qué muchas veces hemos dicho que esto es una lucha entre el bien y el mal? Porque el bien, según las palabras de Cristo, era: ganarás el pan con el sudor de tu frente, y el mal o el demonio, ganarás el pan con un plan social. ¿Le queda claro? Vamos a iniciar en complicidad con Alfredo el mismo tema, pero no sin antes pedirle que revise esta frase: la educación es la única forma en que todos y cada uno de nosotros puede lograr una emancipación mental, puede lograr elegir, aunque se equivoque, pero sin ataduras. Y vamos al tema. Primer paso, la legislatura de Tucumán. Y acá vuelvo a hacer hincapié en nuestros inicios. Nuestra sociedad debe tener objetivos comunes, no importa el partido político en el que milite. Dicen los niños legisladores del grupo de lealtad peronista o bloque de lealtad peronista, que ellos no pueden trabajar porque todos los asesores, cuyo número oscila de 1100 en adelante, han sido despedidos por el vicegobernador Jaldo en esta pelea que tienen ellos de entrenamiento. Y que para volver a trabajar el bloque de lealtad peronista, a quien sugiero que el pueblo le cambie el nombre
y le ponga burlándose del pueblo, ya no hay más lealtad peronista. Hay un bloque burlándose por el pueblo, junto al otro bloque de Jaldo, que es divirtiéndose con el pueblo. No podemos ya hablar de lealtad peronista ni de nada que se le parezca. Estamos hablando de delincuentes. Delincuentes por izquierda o por derecha. Porque aumentarme el 40% del sueldo como legislador y que ninguno diga nada implica que son todos ladrones. No hay oposición, reitero nuevamente. Ganan poco. Un legislador o un senador deberían ganar de 200 a 300 mil pesos y nada más, sin ningún tipo de aditamiento, y estamos hablando de que es un sueldazo. En la medida en que el más infeliz de los jubilados cobre 60 mil pesos de mínimo. Eso es justicia social, eso es repartir equitativamente las riquezas. Entonces, señores, son todos ladrones. Gobernadores, intendentes, concejales, legisladores, senadores. Nadie levantó la voz contra esta atrocidad. Es uno de los tantos genocidios que se cometen en contra del votante. Bajar las jubilaciones, aumentarse los sueldos, robar con las obras, no hacerlas. Con las vacunas. Las vacunas. ¿Y para qué tanto si usted, si le estoy pidiendo que se eduque, tiene la obligación de ir a leer? Ahora bien, fíjense, venimos proponiendo con el NOS que no puede tener más de 10 asesores cada legislador o senador. En este caso hablamos de 14 legisladores, por 10 asesores cada uno, hablaríamos de 140 asesores y no de 1.100. Ahora explíquese usted y pregúntese, ¿dónde trabajan estos 1.100? Si no hay espacio físico. No hay espacio físico ni para los 140 asesores dándole 10 a cada uno. No hablemos de los otros que están bajo las alas de Jaldo y bajo todo lo demás. O sea que estamos hablando de 4.000 ñoqui en la legislatura de Tucumán. ¿Cuál sería el objetivo común? Empezar a convocar a la ciudadanía para que marche a la legislatura y pide que no se nombren los 1.100 tipos que hemos logrado echar y que se saquen otros 1.500 de los que están al pedo, así como escucha. ¿Usted se imagina en una legislatura 5.000 escritorios, 5.000 sillas, y pregúntese si nos roban o no, o estamos haciendo caridad? El primer objetivo común, ya que en esta pelea se ha permitido poner a la luz 1.170 ñoqui, más lo que quedan, es que el pueblo se movilice y le diga no queremos más de 10 asesores por legislador. Y si hay 49, que son muchos, con 490 asesores, daríamos por cumplido el cierre de los empleados legislativos. Pero que laburen, se nos ríen en la cara, discuten en los medios de 1.100 asesores. Es una brutalidad. Es una vergüenza. Es tomarnos por estúpidos. Y no van a trabajar 14 legisladores porque no tienen asesores. Renuncien. Si los asesores para el legislador, para el senador, para el concejal, deben ser específicos. Acá la única especificidad que tienen es ser punteros, es ser brutos, es robar para la corona, es no haber terminado el primario, es no haber terminado el secundario, es manejar y cadetear la droga, y encima pagamos. Fíjense que estos 1.100 asesores a un promedio de 70.000 pesos
significan 77 millones de pesos menos de manejo de fondos arbitrarios de la legislatura ladrona y corrupta de San Miguel de Tucumán. Porque hay que ser ladrón y corrupto para armar todas estas redes subterráneas que hoy están saliendo a la luz, porque felizmente en Tucumán las cloacas están hechas pelota. La basura florece en todas las esquinas. No quedó exenta la legislatura. Bien, no sé qué opinás, si vos querés seguir pagando que los reincorporen a los 1.100 o que echemos lo que están sobrando. La población toda está esperando de que alguien alguna vez agarre el hacha y corte este árbol que ya jede. Voy a continuar en el carril de lo expuesto por Alfredo. Y tratando de explicar para que usted busque, se informe, piense y se pregunte, como nos preguntamos nosotros, ¿qué hago en estas elecciones del 2021? Estamos rodeados de delincuentes de cuellos blancos, de especialistas en fraude corporativo, la legislatura, la justicia, de corrupción, de lavado de dinero, de mentiras. Todos estos calificativos son para nuestra clase dirigente. Si alguno llegara a decir yo soy la excepción, porque hasta acá no lo conozco, debe hacerlo en forma pública y debe acusar a quien está haciendo las cosas como no corresponde. Y entonces empezaremos a sanear un poco el país. Ahora bien, todos los días, para poder hacer lo que hacemos con Alfredo y lo que hacen muchos comunicadores serios o periodistas o gente que persigue la verdad, tenemos que navegar cruzando datos, informaciones y tratar de separar lo que tiene una entidad de aquello que puede ser un fake news. ¿Y por qué digo esto? Porque tiene que estar muy atento a lo que lee en las redes sociales, a los mensajes que le pasan. Se arman noticias falsas en forma permanente. ¿A qué nos lleva esto? Y nos llevó a conversar con gente común del pueblo, con militares, con policías, con jueces, con fiscales, con empleados judiciales. Y ahí vamos cuando hablo de informarse, con enfermeras, con médicos. Y nos encontramos con que la realidad que vivimos en Tucumán y en la República Argentina supera a cualquier guión cinematográfico, supera a cualquier creación de la ficción, a tal punto que la ficción, al haberse quedado sin argumentos, ya cuando elabora algún tipo de obra, es una versión de la realidad. Antes veíamos como ficción Superman. Hoy a Superman lo vemos llevando las valijas al convento de las monjas. Lo vemos viniendo de Venezuela trayendo valijones para las elecciones. Ya habita con nosotros. Y nuestra tarea es sanear la República, defender la República, defender la democracia y hacerla más participativa. Todos estos grupos que he mencionado tienen operadores. Hay quien opera en la justicia, hay quien opera en la policía de la provincia, hay quien opera en la policía de la federal, hay quien es el nexo entre los narcotraficantes y quienes deben combatirlo. Es triste decir esto, pero esta es nuestra realidad. Hay un submundo
o un inframundo muy por debajo de estos grupos que nos gobiernan, sean gobernadores, legisladores, intendentes o lo que fuera, que opera por debajo de la mesa, que no da la cara, que va a ciertas reuniones. Así como en su momento salió a la luz lo de Yabrán, no sé si se acuerda, y permanentemente sale alguien que está oculto. Y entre esas cosas, la aparición de Yabrán en público le costó la vida a un periodista a quien lo mataron y lo quemaron. No te olvides de Cabezas. Lo mismo puede pasar con cualquiera. Pero ya la olla se destapó. Entonces, a medida que hierve, alguien cae afuera. Y no podemos dejar de intentar limpiar la olla. Mire, esto ocurre en política, ocurre en religión, ocurre en las ONG, ocurre en personas jurídicas, ocurre en los gobernadores e intendentes, ocurre en los legisladores y en los senadores. O sea que estos hombres que acceden al poder mediante el voto de nosotros los giles, ya van debiendo una factura y les voy a explicar por qué. Ser candidato a presidente calculan hoy que cuesta $100 millones. Ser candidato a intendente de Tucumán, como mínimo $100.000. Ser candidato a concejal o legislador, de $30 a $50.000, y estoy hablando de piso. Entonces, como yo no los tengo y Alfredo no los tiene, tenemos que buscar quién nos banque en 30, 40 o $50.000. Por lo tanto, toda nuestra buena fe de ser honesto ya va como de nacimiento con un pecado original que es deber un favor a alguien. Y si la sociedad entendiera esto, no haría falta esto, dando el voto a aquel que usted cree que puede ser honesto. Ni él, ni yo, ni nadie de los que está en el NUC pretende deber favores por dinero ante una futura campaña a nadie. Y si alguien aporta porque tiene el mismo sentimiento patriótico nuestro, es sin pedir nada a cambio. No se le debe ningún favor. En todo caso, quien le va a deber el favor a ese empresario o aportante va a ser la patria. Y desde ya, ni hablar del narcotráfico. Continuemos. Sabiendo cómo se maneja esto, usted lo vota a Pérez porque cree que es el candidato ideal, pero no ha visto de qué manera Pérez pudo llegar a ser electo. Y ahí es donde está el problema y lo que usted tiene que razonar. Entonces, ¿cómo hacemos para salir de esta trampa? Es necesario modificar todo este sistema corrupto. El financiamiento de origen es comenzar mal, lo repito. Es comenzar comprometido con un financista. Puede ser una empresa, puede ser un laboratorio, puede ser el narcotráfico, porque ya estamos sabiendo que la narcopolítica está manejando muchos cargos públicos. Puede ser un financiamiento del exterior, como cuando traían las valijitas de Venezuela para Cristina. O puede ser de Bolivia, o puede ser de Brasil. Y después el presidente de acá debe devolver el favor, mandando plata en negro a aquellos lugares donde ha recibido. Y lo que estamos viendo es que tanto en aquellos como en esto, estamos hablando de marxismo.
Estamos hablando de un plan perfectamente orquestado para someter a gobiernos totalitarios a todo Latinoamérica. Lea, vuelva sobre sus pasos, estudie, infórmese y acompáñenos en la lucha. Y esto no es para el peronista, para el macrista, para el de Fuerza Republicana, es para todo aquel que quiere ser un argentino de bien sin importar dónde milite. El objetivo debe ser común. A la vista tenemos distintos candidatos conforme a lo expuesto, pero en el fondo son iguales. O sea, hasta acá los candidatos peronistas, macristas, del PRO, de Fuerza Republicana, son todos iguales. Son todos iguales. Y le estoy dando los motivos de por qué son iguales. Y lo está viviendo en carne propia. 40% de aumento el sueldo de un legislador. ¿Me entienden por qué les digo que son ladrones y que no tengo nada que probar porque las pruebas están a la vista? ¿O son ladrones por izquierda porque esconden cómo roben? ¿O son ladrones por derecha, que es lo que están haciendo actualmente? Y nos dicen el 40% para papá, el rey argentino. Porque acá son todos reyes. Tenemos una clase política que debe cambiar de vivir del Estado durante más de 40 años a asumir que representar al Estado es una actitud de servicio. ¿Es fácil esto? No, es muy difícil, pero es posible. Llevamos 3 años con Alfredo peleando sobre lo mismo y con mucha otra gente, y podemos llegar a 10. Pero debemos revertir este proceso. Fíjense, estos túneles del submundo que les estoy describiendo, de lo que se cocina por debajo del electorado, muchas veces empresarios inmobiliarios apuestan a 2, 3 o 4, porque alguno va a llegar, y ese es el que me va a devolver el favor, permitiéndome comprar tierras con crédito del banco, permitiéndome organizar loteos sin estar en orden, permitiéndome construir edificios donde la norma dice 9 pisos y yo hago 16, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que los financistas pagan al candidato peronista, pagan al candidato radical, pagan al candidato del PRO, pagan al candidato de Fuerza Republicana, pero no le van a pagar a ningún candidato del NUC. Y hay que buscar de conformar partidos provinciales para lograr que esa gente nueva se incorpore. Yo quiero hacer una salvedad coincidiendo al 100% con Alfredo de que el voto aquí en Tucumán tiene que ser en blanco. Pero hay otras provincias que tienen partidos provinciales que no son ni peronistas, ni macristas, ni del PRO, que sí merecen ser votados en la medida que usted analice la conducta desarrollada durante su vida de ese candidato. Hay provincias donde se va a conformar el NUC y va a salir con candidatos propios como Buenos Aires y Capital Federal, donde merece ser votado. Pero acá, en donde no tenemos candidatos todavía, porque estamos en plena caminata, el voto debe ser en blanco. El día que tengamos estructurado un frente electoral con gente que no esté apta para unirse a los delincuentes, porque tiene su ficha limpia, porque sabemos que es honorable, porque sabemos que no es corrupta,
pediremos el voto para los candidatos de ese frente. Pero hoy no podemos orientar el voto hacia nadie. Miren hasta dónde llega la recaudación, porque mi tarea es desburrarnos todo. Yo me he ido desburrando, comparto con ustedes. ¿Saben que la policía recauda y financia políticos aquí en Tucumán? Los jefes de comisaría son los encargados antes de las elecciones de recaudar y derivar el dinero. ¿Y por qué les importa esto a ellos? Porque al darme dinero a mí me están diciendo, me debes el favor, Molina, cuando vos seas gobierno. ¿Saben que los narcos recaudan y financian? Porque es la forma en que aparezca que combaten a uno y secuestran 10 kilos de marihuana, mientras 99 siguen vendiendo. ¿Están escuchando? ¿Saben que en la policía de Tucumán me han ido a ver 2 chicos cuyo nombre no voy a dar, que han aprobado sobre un promedio de 400 puntos, con 360 puntos, y les han dicho, vos estás con un pie adentro y un pie afuera. Toma este número de teléfono y llama. Y el llama era para pedirle 60.000 pesos a cada aspirante para darle el lugar en la policía. Eso está pasando en la policía de Tucumán. Y no es de ahora. Y piden 60, piden 80 y piden 100.000 pesos. Por lo tanto, hay que armar un órgano de fiscalización que no sea policial cuando se hagan los exámenes de estos chicos. Que corren, hacen gimnasia, aprueban los test, aprueban todo el sistema físico y los desplazan por 60 o 70.000 pesos que otro puede poner. Y le dicen así, va a cobrar 30 de sueldo, en 2 meses recupera los 60 que me paga a mí. O sea, Hugo, que ingresan ya siendo parte del sistema corrupto. Es lo que estamos hablando. Empiezan ya con el pecado original de prepo para que ese pobre tipo se pueda poner el uniforme de policía, ya sea por vocación o necesidad, ya entra podrido. Por eso es que cuando vos me decías 2 manzanitas en un cajón, no, hermano, el cajón de manzana está podrido aquí. Es de terror. Y esto que yo lo estoy diciendo lo saben ustedes. Entonces ha llegado el momento de salir y decir, el comisario fulano me ha coimeado para que mi hijo ingrese. Empecemos a moralizar. No son todos, ¿eh? Hay excelentes oficiales, suboficiales y agentes en la policía de Tucumán que no están en el subsuelo ese que les hablo, oculto y maligno, y que no pueden hacer nada. ¿Saben ustedes que se venden los cargos de jefe de comisaría en Tucumán? Dame tanto si queréis a la primera, que esa recauda más. Dame tanto si queréis. Y algunos llegan por mérito propio, pero son los menos. O sea que siempre hay excepciones. Se venden las comisarías de Tucumán. ¿Y quién es responsable de esto? Y Maley, que no es jefe de seguridad, y el ministro de gobierno. Entonces se entiende. Y el gobernador. Entonces se entiende por eso que el mérito es resistido. Claro, por eso es que el fantoche de Alberto no le gusta el mérito. Me avergüenza, quiero no nombrarlo más. No podemos estar condenados a semejante mamarracho como presidente. Ni hablar de la vice. Ni hablar de senadores y legisladores. El camino de los poderes plenipotenciarios que vos decías, piense usted cómo todos o tienen lavado el cerebro, o han dejado de lado la Constitución, o han hecho algún tipo de negociado para emitir su voto. Nos está quedando como último bastión la justicia, que es la que va a tener que analizar
ante la catarata de demanda de inconstitucionalidad de los poderes plenipotenciarios como freno a todo este avance. Aprovechamos para felicitar al juez que declaró la inconstitucionalidad sí, señor, y la inaplicabilidad de la ley del aborto por considerar que es un homicidio de alguien inocente. Somos pro vida, venimos peleando por eso. Por ese motivo es que pedimos para ciertos delitos reclusión perpetua sin derecho a excarcelación. Ahora, si hubiera prosperado el aborto, y bueno, tenemos que pedir la pena de muerte para ciertos delitos, no para todos, que sean fehacientemente comprobados. Por lo tanto, nuestro apoyo y gracias a ese juez por aplicar el derecho, por mantenerse incorruptible y por aplicar lo que le enseñaron, como a vos, como a mí, como a tantos, que no la aplican. Vamos a explicar por qué se necesita tanta plata de la manera más breve. Ya estamos sobre la hora, ¿no? Sí. Bien. Usted tiene que pagar boletas electorales. No hace falta más que una por elector. En Tucumán hacen falta 10 porque nos roban 9. Y en la República Argentina hacen falta 5 o 6 porque te roban 5. Publicidad, punteros políticos, fiscales. También pagamos periodistas y medios de comunicación, le cuento. Ahí escuché el otro día a alguien que decía que la entrevista más cara para un candidato tuvieron que pagarle $42.000. ¿Está escuchando? O sea, que a mí, a él, a usted, cuando lo invitan a un programa, usted cobra $42.000 para ir a ese programa, porque es lo que necesita para la campaña electoral. ¿Y quién la pone a la plata? El canal y los publicistas. Y ya está podrido, amigo. Desde el avance está podrido. Hay periodistas que cobran por su silencio en esta estructura. Hay jueces que cobran por cajonear expedientes y fiscales. Hay sindicatos a los que les importa 3 pepinos. Y fíjense que ahora que no hay marchas, ni hay huelga, ni hay nada, están cobrando los sindicalistas por no llevar a la gente a la huelga. No todos, pero hay la gran mayoría. ¿Y cómo hacemos para romper este entramado de la permanencia en los cargos públicos? Como primera medida, el no a la reelección. De los funcionarios públicos un solo periodo, salgo de concejal y me ponen de director de cementerio. Salgo de director de cementerio y me ponen de portero del Parque 9 de Julio. Salgo de portero del Parque 9 de Julio y me mandan de director de renta. Salgo de dirección y me paso la vida viviendo de ustedes, giles. Hay que terminar con todo esto. Que la política deje de ser, para todo esto vive un medio de vida y se convierta en un servicio. Hay que incorporar la rendición obligatoria de cuenta para cualquiera que trabaje en el Estado. ¿O no ve usted un comisario en 4x4 y el otro en una moto 110? ¿O no ve un comisario que está armando su casa con años de lucha y ve otro que tiene una casa en Punta del Este, una casa en San Pedro de Colalao y una casa en Tafí del Valle? ¿Cómo es esto? Si yo gano 80, 90 mil pesos igual que vos. Por eso la inversión del cargo de la prueba. Vení para acá, Molina. ¿Qué tenés? Y demostrame cómo lo has hecho. No es difícil. Necesitamos el acompañamiento y la rebelión social. Debe entender que usted se está perjudicando solo. ¿Por qué no te empezás a preguntar? Míralo al comisario de tu barrio y fíjate qué tiene. Fíjate en el tipo que no labura, que vende droga, y que encima le compra las cosas a tus hijos por 2 pesos.
y decir, esto no es posible. Necesitamos, y voy a continuar en el programa siguiente porque me queda mucho con el mismo tema, para ir explicando por qué nosotros proponemos el voto en blanco en San Miguel de Tucumán, porque acá no hay que votar entre este que es menos peor que aquel. Y algunos me dicen, bueno, pero el que gane se va a llevar 4, el otro 2, no me importa. Es la misma basura. No dejemos que nos usen para que ellos digan que tienen representatividad. El voto en blanco en Tucumán tiene que arrasar para decirle váyanse, no vuelvan más, no lo queremos. Bueno, doy mi espacio y prometo seguir informándoles de qué manera vamos a fundamentar el voto blanco. O sea que ni él ni yo somos dos loquitos que vamos a votar en blanco. No, le vamos a explicar por qué debe votar en blanco. Feliz fin de semana. Chao Tucumán, chao Argentina. Discúlpame que te haya robado un tiempo. No, lo hice a propósito, porque te quedabas por la mitad, entonces dije, hoy le voy a dar la derecha de tal forma que pueda. Pero fue extenso, pero fue importante. La gente nos suele decir, che, nos desayunamos con lo que dijo Hugo el otro día. Esas cosas no las sabía. Bueno, es importante de que eso no suceda. Nos estamos despidiendo, damos gracias a Dios por este día, por todas las bendiciones que este Dios en el cual creemos y esperamos nos favorece, y le decimos a usted, espérenos hasta el viernes porque tenemos novedades, porque vamos a informarle cosas, porque estoy seguro que usted conocerá algo que todavía no está sobre la mesa y ya nosotros lo estamos averiguando. Hasta entonces, y que Dios le bendiga. Gracias por soportarnos. Hasta el próximo viernes.